Ya, entonces miren, el día de hoy vamos a hablar, ¿no es cierto?, acerca del sistema digestivo. Bueno, y por ahí al final hablaremos algo acerca de lo que es la nutrición. Entonces, nuestro objetivo en esta clase el día de hoy, vamos a poder analizar, ¿no? Analizar, diferenciar la importancia y las partes que conforman el sistema digestivo y poder describir, ¿no? Describir el proceso de la digestión y el proceso de la absorción de los nutrientes. ¿Ya? Entonces vamos a hablar acerca del sistema digestivo. Ya, algo importante, miren, algo importante es que los seres vivos cumplen estas funciones. Bueno, cumplen otras funciones, ¿no? Pero dentro de esto tenemos tres funciones fundamentales que todos los seres vivos van a cumplir. Por ejemplo, ¿no es cierto? Un ser vivo se va a nutrir. Un ser vivo va a mantener por ahí una relación, ¿no? Una relación en el medio ambiente y también el proceso de lo que es la reproducción. Ya, pero netamente nos vamos a enfocar en el primero, ¿no? En el primer proceso, en lo que es la nutrición. Entonces, ¿qué será la nutrición? A ver, por ahí estaba Ray. ¿Qué entendemos por nutrición? Ingerimos, que se pueden ser las verduras, las proteínas como las carnes y todo ese tipo. Ya, prácticamente la nutrición, ¿no es cierto? Es la incorporación, ¿no? Es la incorporación, la transformación de la materia y la energía, que pues prácticamente se lo obtiene de los alimentos, ¿no es cierto? Cuando nosotros hemos ingerido, ¿no es cierto? En este caso, tal vez nutrientes, sales minerales, pues en la célula ocurre, ¿no? Ocurre una gran variedad de actividades metabólicas, ¿ya? Entonces, prácticamente esa sería la nutrición, ¿no es cierto? La incorporación de nutrientes. Ya, ¿qué sistemas intervienen en el proceso de la nutrición? ¿No es cierto? Aquí podemos observar, ¿no? El sistema digestivo y el sistema excretor. Estos dos sistemas intervienen en lo que es el proceso de la nutrición. ¿Ah? Entonces, vamos a hablar acerca del sistema digestivo, ¿no es cierto? En sí, la digestión, aquí ustedes pueden observar en la GIF, ¿no? En sí es la transformación, ¿no es cierto? Es la transformación, en este caso, de los alimentos, ¿no es cierto? A través de la digestión, nosotros transformamos los alimentos que ingerimos y los convertimos en nutrientes, ¿ya? De igual forma, en el sistema digestivo ocurre otro proceso, ¿no? Lo que es la absorción o la incorporación de los nutrientes. Ya, ¿no es cierto? Tenemos a través del alimento nutrientes, agua, gracias al sistema digestivo, y estos pues prácticamente se distribuyen a todo el cuerpo, ¿no? Por el sistema circulatorio o por la circulación sanguínea. Ya, entonces, en el sistema digestivo vamos a hablar de dos procesos, ¿no? Lo que es la digestión y lo que es la absorción de nutrientes. Ya, ¿qué órganos y partes del sistema digestivo, ¿no es cierto?, conforman en sí este sistema? Ya, si nosotros lo vemos desde un punto de vista, ¿no? Todos los órganos que conforman este sistema digestivo forman un tubo, conocido como un tubo digestivo, ¿ya? De igual forma, vamos a encontrar ciertos órganos que en sí no tienen que ver mucho, ¿no?, con el sistema digestivo, pero son anexos a este sistema, ¿ya? Aquí ustedes pueden observar los órganos o partes, ¿no?, que conforman el tubo digestivo. Pero vamos a ver ciertos datos interesantes de este, de este tubo digestivo. Por ejemplo, si nosotros, ¿no es cierto?, tomamos la medida de en sí de todos los órganos que conforman el tubo digestivo, en sí tiene una medida aproximada, ¿no? Entre los 10 o 12 metros, ¿ya? Extremo a extremo. Ese sería el tamaño, ¿no?, de todo el tubo digestivo. ¿Qué órganos comprende el tubo digestivo? Aquí nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, los órganos que lo conforman. Ya, primero partimos, ¿no es cierto?, por un orificio, en este caso aquí está ingresando Ray. Ya, el primer orificio, ¿no?, del extremo del tubo digestivo. Entonces vamos a identificar partes. En este caso, la presencia de una boca, ¿no es cierto?, se conecta con la faringe con el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, ¿no es cierto? Y esos prácticamente serían los órganos y partes que conforman
el tubo digestivo. ¿Ya? Y por último, el ano recto, ¿no? Ya, ¿cuál es la característica de este tubo digestivo? Es que prácticamente está formado por tejido muscular, ¿no? Y este tejido en sí, pues presenta un movimiento, conocido como el movimiento peristáltico, ¿ya? Es un movimiento en sí involuntario, ¿no? Que tiene nuestro tubo digestivo. Ya, por ejemplo, le permite, ¿no? Le permite el paso en este caso, del bolo alimenticio y toda la transformación que ocurre. Entonces, nuestro tubo digestivo tiene un movimiento, ¿no? Un movimiento peristáltico. Ya, esos son los órganos. Ahora, también, ¿no es cierto?, encontramos glándulas anexas. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, ¿no? En la boca observamos la presencia de glándulas salivales, órganos anexos como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Estos son órganos anexos. ¿Ya? Prácticamente ustedes pueden observar que en sí están conectados, ¿no? Se conectan al tubo digestivo. Ya les mencioné cuáles órganos son, ¿no es cierto? Y en sí lo que aportan es sustancias, ¿no? Sustancias que se mezclan con los contenidos del tubo digestivo y participan en la digestión. Esa es la función que cumplen estas glándulas anexas, ¿ya? Aporte de sustancias. Ya, esos son los órganos. Entonces, antes de iniciar en este proceso, en lo que es en sí la digestión y la absorción, eh, a ver, me van a decir cuáles son las partes del tubo digestivo. Por ahí estaba eh, Darían. ¿Cuáles son las partes que conforman el tubo digestivo? Dame conectando, María. La boca, la faringe, el estómago, El esófago, el estómago, el, el intestino grueso, el intestino delgado, ya el el intestino recto y delgado, el el ano. intestino grueso, el recto y el ano. Ya, esos son los órganos que conforman el tubo digestivo. Ahora, pregunta, ¿cuáles son los órganos anexos o sí, los órganos anexos? Por ahí estaba, creo que, eh, Wendy creo que estaba por ahí. ¿Cómo dijo Lisa? ¿Cuáles son los órganos anexos al tubo digestivo? Los órganos anexos. Ajá, órganos anexos. ¿Alguien tal vez le quiere ayudar? Las glándulas salivales, el hígado, la Ya, vesícula ¿listo? No hace falta uno. y el páncreas. Ya, y el páncreas, ¿no? Esos son los órganos anexos, ¿no es cierto? El hígado, la vesícula biliar, el páncreas y las glándulas salivales. Ya, entonces, ¿no es cierto? Todos estos órganos van a intervenir en el proceso de lo que es la digestión y en el proceso de la absorción de nutrientes. Vamos con otra pregunta, a ver. Tal vez alguien sabe cuántas piezas dentales tiene nuestra boca. Anthony, por ahí estaba Anthony. Me pregunto algo, Licen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas piezas dentales tiene la boca? O sea, ¿cómo? Ya, más fácil. ¿Cuántos dientes tiene la boca? 32, Ya, perfecto. Son 32, ¿no? claro, Son en total 32. Esto se ya, divide, ¿no es cierto?, en 8 incisivos que prácticamente nos parte permiten, ¿no? diferente, En este claro, caso, el morder, ¿no es cierto? La claro. presencia de 4 caninos que nos permiten trocear los alimentos, ¿no? Hacer trocitos. 8 premolares y 12 molares que nos permiten triturar, ¿no? Triturar el alimento. Entonces, en total tenemos 32 piezas dentarias. ¿Ya?
Entonces, miren, les voy a explicar cómo se desarrolla el proceso, ¿no? El proceso de la digestión y la absorción de los nutrientes. Entonces hay que tomar mucho en cuenta estas fases, las siguientes fases. La primera, ¿no es cierto? La masticación y la insalivación se dan a boca, ¿no? Ustedes ingieren el alimento, ¿no es cierto? Gracias a las piezas dentarias ustedes empiezan a trocear, ¿no? A trocear, triturar el alimento, ¿no es cierto? Gracias a las glándulas salivales, pues, existe esta mezcla, ¿no? Esta mezcla entre el alimento y la saliva que producen las glándulas salivales, ¿ya? El resultado de esta mezcla se lo conoce como el bolo alimenticio. Ya, hasta ahí, ¿no es cierto? Tenemos estos dos fases. Ya, listo. ¿Qué ocurre después? Número 3, el proceso de deglución. El proceso de deglución consiste prácticamente en esto. Ya les voy a explicar. Aquí no. Ya, el proceso de deglución consiste en esto, miren. Consiste en el paso, ¿no? En el paso del bolo alimenticio de la boca hacia el estómago. ¿Ya? ¿No es cierto? Pasa, ¿no es cierto? A través de la faringe y del esófago. ¿Ya? Esa es la deglución. El paso, ¿no? El paso del bolo alimenticio hacia el estómago a través de la faringe y del esófago. Ya recuerden que todo este tubo digestivo tiene un movimiento, ¿no? El movimiento peristáltico que le permite transportar todo este bolo alimenticio. ¿Ya? Ese es el proceso de deglución. Ya. Nosotros ingresamos, ¿no es cierto?, al estómago. Ingresa el bolo alimenticio al estómago gracias a una estructura que presenta el estómago. Aquí, miren, aquí ustedes pueden observar el esófago y cómo se abre esta estructura, ¿no? Este anillo, conocido como el cardias. ¿Ya? Lo que permite el cardias es regular, ¿no? Regula el paso de la sustancia. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Ocurre esto, el bolo alimenticio ingresa, ¿no? Ingresa gracias al cardias al estómago. ¿Ya? Aquí en el estómago ocurre el proceso de lo que es la digestión estomacal. Ya, aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, cómo actúa, ¿no? Aquí el estómago en sí lo que hace es proporcionar, ¿no? Lo que es el jugo gástrico. ¿Ya? El jugo gástrico, pues que en este caso, pues, las glándulas gástricas, ¿no? Vierten al estómago este jugo. ¿Ya? Y lo que hacen es mezclar, ¿no? Mezclan el bolo alimenticio con el jugo gástrico y la mezcla o el resultado de esta mezcla se lo conoce como quimo. Ya, ese es lo que ocurre aquí en el estómago, ¿no? Entonces lo que ustedes están observando es la mezcla, ¿no? Del jugo gástrico con el bolo alimenticio y el resultado es el quimo. Ya, de aquí también pueden observar, miren que del estómago, gracias a esta otra anillo, ¿no? Anillo del estómago, conocido como el píloro, se abre, ¿no? Y da paso hacia el intestino delgado, al duodeno del intestino delgado. ¿Ya? Entonces ocurre eso, ¿no es cierto? Ocurre esta parte. ¿Ya? Entonces, como ya ha pasado, ¿no es cierto? En este caso el quimo hacia el intestino delgado, aquí ustedes pueden observar cómo se da el recorrido, ¿no? Ya observemos, ¿no es cierto? Está ingresando en el proceso de deglución. Acá ingresa en el proceso de digestión estomacal. ¿Ya? Aquí, en esta parte, ¿no? Observe cómo ya inicia el proceso de la digestión intestinal. ¿Ya? ¿Qué es lo importante en digestión intestinal? Aquí, miren, aquí de igual forma, el quimo se mezcla con otras sustancias. Aquí intervienen las glándulas anexas. ¿Ya? Aquí se vierte lo que es el jugo pancreático, se vierte lo que es la bilis, ¿no es cierto?, que se almacena aquí en la vesícula biliar, y también se vierten los jugos intestinales. ¿Ya? Entonces aquí en digestión intestinal hay esta mezcla, ¿no? Esta mezcla de estos jugos. Entonces, miren, a la mezcla, ¿no es cierto?, del jugo pancreático, de la bilis y del jugo intestinal, con el quimo, da como resultado lo que es el quilo. Así se lo llama, al resultado de esta mezcla. Ya,
Prácticamente la importancia de aquí, miren, la importancia del intestino delgado lo que hace es absorbe los nutrientes. Aquí es donde se absorbe prácticamente la mayor parte de nutrientes, ¿no? Nutrientes, agua. Entonces, en el intestino delgado se da este proceso. Ya, aquí les coloqué esta imagen. Miren, aquí ustedes pueden observar, ¿no? Bueno, perdón, aquí les he colocado encima de esta imagen. Pero aquí ustedes pueden observar cómo es cómo son las paredes del intestino delgado. Presenta unas microvellosidades. ¿Ya? Entonces, ¿qué permite estas microvellosidades? Es que en sí la superficie de absorción, ¿no? De absorción de nutrientes sea más amplia. Se asemeja mucho a una toalla. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, cómo es la toalla, ¿no? Entonces, las paredes del intestino delgado es muy similar a una toalla. Ya absorbe, ¿no? Absorbe nutrientes en sí. La mayor parte se absorbe aquí. Entonces, miren, aquí ustedes ya pueden observar, ¿no es cierto?, que hay una mezcla entre el quimo y los jugos gástricos y da como resultado el quilo. ¿Ya? Ya sigue el recorrido, ¿no es cierto? Observe el recorrido de esta mezcla, absorción de nutrientes, todo este recorrido, y pasa, ¿no? Pasa al intestino grueso. ¿Ya? Aquí en el intestino grueso, en sí, el intestino grueso, gracias a las paredes que lo conforman, aquí hay una absorción, ¿no? Una absorción de la mayor parte de agua. Aquí es donde se absorbe en sí los restos de agua que no se han absorbido aquí en el intestino delgado. Ya, esa es la función del intestino grueso, la absorción de agua. Ya, y por último, ¿no es cierto? Bueno, cuando ya se ha terminado este proceso de absorción de agua en el intestino grueso, se forman, ¿no? Se da el proceso de la formación de las heces para posteriormente, pues, expulsarlas al exterior, ¿no? A través de lo que es el proceso de la defecación. Ya, entonces, miren, este es el recorrido que se da, ¿no? En el proceso de la digestión y la absorción de nutrientes. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es todo el proceso en sí. Ya, preguntas, vamos con preguntas entonces, antes de que se nos termine el tiempo.